les propongo que desarrollemos en este encuentro en 7 partes. Un grande de la Iglesia y de la Argentina. Su obra, La concepción católica de la política. Tercero, 13 tesis políticas principales. Cuarto, el Padre Julio, punto de partida doctrinal y no de llegada. Quinto, las conclusiones prácticas del Padre Julio en su libro y nosotros. Quinto, lo que sería otro punto de partida. Y séptimo, quedamos abiertos a las inquietudes de ustedes. Un grande de la Iglesia y de la Argentina. El padre Julio Membiel, fallecido en los años 70, fue ante todo y principalmente, y así se consideró a sí mismo, un sacerdote de Cristo. En su sacerdocio, a la vez, fue polifacético. Un cura constructor. Levantó el Ateneo Popular de Versalles, un club de primer nivel. Fundó una iglesia, la Iglesia de Nuestra Señora de la Salud. Además, el típico cura gaucho, no por actitudes más o menos folclóricas, sino por la caridad y amistad que practicaba, como decía Madre Teresa, hasta que duela. Me contaban que donó sus zapatos, donó su colchón a un padre de familia. Tenía organizada la limosna a una legión de pobres que lo visitaba todos los días. Un cura fundador de ese Ateneo y de esa parroquia, los Scouts católicos y revistas. Fue un intelectual argentino, además. Intelectual combatiente lo definió su mayor discípulo Saccheri despidiendo sus restos. Y vivió siempre una verdadera pasión argentina. Aquí también fue polifacético. Estudioso y escritor prolífico, más de una veintena de libros de primerísimo nivel. No es lo mismo que editar y dirigir una revista, en lo cual se destacó. Otra cosa, becador de universitarios. Cuando en la Argentina rige la política del TEP, no saben lo que es el TEP. No saben nada de todo. El trabajo esclavo del profesor. Él becó a universitarios por meses a Europa. Les compraba y regalaba libros. Saccheri cuenta valientemente en una de las introducciones a estos libros que se da en un volumen, que algunos de ellos le pagaron muy mal. Conferenciante, profesor universitario que nunca accedió a la universidad, pero como oyenta hizo la propia universidad. No tenía defectos, todo lo que dijo estaba bien dicho. Esto puede parecerles a algunos que tiene tanta pertinencia como si yo viniera a hablarle aquí de los defectos de San Pablo o de Teresita del Niño Jesús. Son personas que están muy arriba de nosotros, pero no es ocioso destacar que estas personas de carne y hueso tienen también defectos o tienen divergencias entre ellos, como suele suceder de hecho, sea en el aspecto doctrinal, sea en algunas actitudes. Y lo digo para los chicos, para que no tomen los defectos de los maestros como si fueran maestros en todo. Eso me lo enseñó una vez Pitot. Ojo, a los maestros hay que seguirlos en lo que son maestros, ¿no? Hay anécdotas muy interesantes. Yo aprendí mucho para mi libro sobre Saccheri de Aníbal D'Angelo Rodríguez, que me decía: nuestros maestros son atrabiliarios. Atrabiliario quiere decir colérico, pocas pulgas. Y algo de eso tenía el padre Julio. Hay una anécdota que esta sí me la contó el profesor Suárez. Un día estaban conversando
Y el padre Julio lo corta atrabiliariamente. No, eso no es así, y Suárez se fue enojado. Y el profesor Suárez me lo contaba, contándome un defecto del padre Julio, pero su voz se enterneció y dice: ¿saben lo que hizo el padre Membiel? Lo llamó a fulano, no me acuerdo quién era fulano, y le dijo: llámalo a Guido, a Finos, a Buenamos, llámalo a comer, invítalo a comer. Fíjese qué grande que era el padre Membiel, me decía su hermano, ¿no? Llámalo a Guido, invítalo a comer, a Finos, a Buenamos, porque era deseoso. A veces eso también es versión de Aníbal D'Angelo, es cierto, y me ha tocado observar que el padre seguía algunas líneas de pensamiento y seguía algunas deducciones sobre las cuales llegaba a conclusiones que podrían muy bien discutirse al mango. Y por otra parte, hay temas en que él opinaba una cosa y hay otros que opinan otra. Así, por ejemplo, Enrique de Arauco sostiene que la Iglesia tiene poder directo en los asuntos temporales, de lo cual deduce que el título legitimazo para España dominar estas tierras fue la donación papal. El padre Curioso habla del dominio de la Iglesia que es indirecto. Me parece que tiene razón. Por otra parte, el padre Julio, escribiendo, fíjense qué amplitud de miras y de espíritu, escribiendo su segundo libro sobre economía, dice: contra esta posición, ver Membiel, Concepción Católica de Economía. Es decir, él ha cambiado su posición. En conceptos fundamentales de economía, el padre Membiel cambia la posición que tenía en Concepción Católica de Economía. Yo escribí un artículo criticando la segunda y defendiendo defendiendo la Concepción Católica de Economía, que la dejó de lado. Es decir, hay divergencias, hay opciones políticas. Por ejemplo, el padre Membiel acompañó permanentemente la política argentina y siempre creyó en las peores críticas que él hacía a Perón y al peronismo, que había que tratar de rescatar un sano peronismo, cosa que Yenta no compartía. Lo digo para que hagamos nuestro propio juicio, y si hacemos nuestros cursos de cultura católica y queremos hacer la verdadera universidad, nos acostumbremos a discernir, incluso a dialogar en los temas a partir de los acuerdos fundamentales. Segundo punto, la concepción católica de la política. Este libro, que se llama Julio Membiel, editado por Dictio, grandísima, extraordinaria obra, la que hizo Castellani, el sobrino del padre Castellani que hizo esta edición de Dictio, contiene Concepción Católica de la Política y otras obras. Y está prologado, Concepción Católica de la Política, por Fernando de Estrada. Hay otro prologado por Saccheri. ¿Qué valor tiene el padre científico, el padre Membiel? Morras me dijo una vez, se llama lo que viene ahora. Un compatriota participaba muy activamente en un seminario de la Sorbona y el profesor, extrañado, lo convocó un día para preguntarle de dónde diablos sacaba él, un sudaca, sus informados comentarios sobre Aristóteles. Pero yo estudié Aristóteles antes de venir acá con Egerlanz y con el cura Membiel, le dijo el maestro. La respuesta del profesor, que se llamaba Pierre Boutin, fue:
el padre Julio Membriel, el teólogo más profundo del siglo XX, porque le otorgó a la teología mayor funcionalidad político-social que ningún otro. Fue el primero en criticar a Hitler y el primero en desarmar el andamiaje teórico de Maritain y la democracia cristiana. Es decir, Pierre Boutin dice que el padre Julio Membriel fue el teólogo más profundo del siglo XX. Estos datos me los mandó el padre Boila y el personaje que interviene es su hermano. En plena guerra de Malvinas, el mismo Alberto Boila fue invitado en Francia a cenar a la casa del profesor Boutin con el viejísimo abad Luc Lefebvre, fundador y director de la Pensée Catholique. No es Monseñor Lefebvre, sino el liturgista. Boutin había sido secretario de Morras, el autor al que el padre Julio consideraba con Aristóteles el mayor filósofo de la política, de la historia. El padre Julio consideraba que Morras, el francés, monárquico francés, que empezó siendo ateo y terminó convertido, era con Aristóteles el mayor filósofo de la política de la historia. El francés estaba feliz porque acababa de terminar su gran obra sobre Morras. Por primera vez en mi vida estuve en París, pedí obras de Morras, no tenía nada. Tenemos una historia, me dice el Boutin. Era gordo, era caro, yo tenía que viajar y ahora me doy cuenta cuando preparaba esta conferencia que este era el libro que yo quería. Hay que volver a París. El francés estaba feliz porque había terminado el libro y hablaba largamente sobre Membriel y su polémica con Maritain. Boutin, el historiador de Morras, asentía y no hablaba Lefebvre. Y de pronto dice, vea, Morras me dijo una vez, Membriel es la inteligencia más profunda que ha dado la Francia, sí, en lo que va del siglo. El nuestro defendió la argentinidad de Membriel. Y el otro selló la cuestión diciendo que si él fuera abogado discutiría sobre estas cuestiones de si se considera por dónde nació, por la sangre. Y le dice a Boutin, pero como soy filósofo y francés, le digo que el valor universal de Membriel lo hace más francés que argentino. Dígame, querido morrasiano, que le voy a comprar el libro. ¿No hay alguna petición de principio eurocentrista en decir que como es bueno el francés y no puede ser argentino, caray? ¿Qué más nacionalista argentino que el cura Membriel? El valor científico de la crítica de la concepción de Maritain sobre la persona humana es del primerísimo nivel mundial. Absolutamente, es un librazo. Membriel, en la polémica con Maritain, a mi criterio, el de otros, Camilo Tales y Pérez y muchos otros, alcanza el primer nivel universal. Yo a los abogados, los chicos que estudian abogacía, les recomiendo ese libro porque la forma de rebatir argumentos, de poner las bases de la discusión, de rebatir un argumento, después ponerse en las otras posibilidades y seguir argumentando y ponerse en otra posibilidad y volver y seguir, es genial. La crítica de la concepción de Maritain sobre la persona humana, primer nivel mundial. Hacer una síntesis de la concepción católica de la política a la que nos vamos a referir es un poco irresponsable. Por de pronto hay que decir que el nivel científico de la concepción católica de la política es otro, no juega en ese nivel. La concepción católica de la política a nivel de manual de formación política elemental católica, filosófica y teológica es 10 puntos. Hacer una síntesis de ese libro que son, acá está con otros, ¿no? Pero son unas 200 páginas, es un poco arbitrario. Incluso no hay un orden muy riguroso en lo que vamos a seguir. Pero vamos a enunciar algunas tesis. Yo estaba ante la disyuntiva, o hago una síntesis o no, si no,
trato un tema, pero un tema hay que seguirlo. En la síntesis es una locura. Vamos a analizar algunas tesis para que sirvan de base para una formación política fundamental. El tema de la libertad. Empiezo mal el tema, habría que empezar por otro lado, pero con lo que se dice se endereza el error metodológico. Es cierto que la libertad de que está dotado el hombre es una perfección específica de su naturaleza, pero no es la perfección. La perfección del hombre se adquiere con actos, y los actos pueden ser buenos o malos. Es de perogrullo. Pero como ustedes saben, hay gente muy inteligente que sostiene que la libertad es el valor más alto del hombre, y sobre la libertad teórica pretende fundar el orden social y político. A eso se le puede llamar liberalismo. Lo que es bueno o malo lo dirime la ley, la norma. El hombre está sujeto a una ley anterior a él que le acompaña en su existencia. Segunda de 13 tesis. Las inclinaciones del hombre. El padre Julio dice, la política debe servir al hombre, pero ¿a qué hombre? Entonces hay que tener una recta concepción del hombre. No solamente el hombre estáticamente considerado como recortado, sin moverse, sino en sus necesidades y en sus inclinaciones, en sus apetencias. El hombre es lo que es, delimitado por su figura, digamos así, pero hay dinamismos, hay como resortes, hay necesidades que lo integran y sobre las cuales se construye el orden moral. Entonces él recuerda un texto famoso de Santo Tomás, que Santo Tomás no repite en otros lugares, en 1 Secunda 94.2, de que los hombres, como todo ser, como todo ente o toda cosa, tienden a la conservación de la existencia. De ahí vienen, ahí se asientan todas las normas de derecho natural que tienden a la protección de la vida. Así como un animalito tiende a resistir el ataque a su vida, o un feto en el útero de la madre reacciona, como se ha visto, hay una inclinación común a todo docente que tiene el hombre. Hay otra en que el hombre coincide con los animales, la tendencia a la unión sexual, a la educación de la prole. De ahí viene todo el orden natural relativo a la vida, al matrimonio, a la educación. Y hay una tercera inclinación que el hombre no comparte ni con las cosas en general ni con los animales, que es propia del hombre, que podemos sintetizar con la cultura, la sociedad, la religión, el nivel superior del hombre. Membiel hace de aquí la teoría de los estadios. Estos niveles del hombre han de ser respetados en su jerarquía, y el nivel superior, el hombre como racional, debe guiar todo el orden inferior. Y hay una cosa que dice Membiel y que a veces nos olvidamos: las inclinaciones son el asiento de la ley natural, pero hay inclinaciones buenas e inclinaciones malas. Y Santo Tomás dice claramente que los principios juzgan a las inclinaciones. Yo tengo tendencia a comer o a beber, y hay una serie de tendencias así, pero debo regularlas por la razón. Tercer punto, la natural sociopoliticidad del hombre, el Estado.
aunque parezca un tema muy político o jurídico y poco piadoso o poco fundamental, la gran divisoria de agua en lo inmediato, en el orden político, está aquí. En si el hombre es naturalmente sociopolítico o no. ¿Qué significa que el hombre naturalmente es sociopolítico? Que para la perfección a la que aspira desde adentro, intrínseca, tiene que salir hacia afuera, según la ley, según la recta ley, según las rectas normas. Es decir, en el salir hacia afuera adquiere la perfección a que está llamado. Entonces, la vida social, la vida del matrimonio, de la familia, del barrio, del club, de la parroquia, del Estado, no es algo malo porque coarta la libertad. Es algo bueno, bien encausada, porque el hombre adquiere su perfección en la vida sociopolítica. Contra el liberalismo que ve toda restricción a la libertad como un mal. El cuento de Tomasito yo lo conté, ¿no? ¿No lo conté? Bueno, disculpen el poco nivel. Esa presentación que hiciste no me reconozco de ninguna manera, y menos con este cuento que te voy a contar. Era para otro. Equivocado. No, un día lo veo, viene Tomasito y me dice, Héctor, me puse de novio. Tomasito, te felicito, te pusiste de novio. Y Tomasito, triste. ¿Por qué estás triste, Loli? Perdí libertad. Así me lo dijo, vos te reís, pero es así. Decir, me caso. Tomasito, te felicito. ¿Por qué estás triste? Perdí libertad. Fundamos un club de bocha. Te vas a planificar jugando a las bochas. Tomás, perdí libertad. Lo mandé al médico y el médico le dijo, Tomasito, padece de liberalismo crónico. Claro, todo lo que es límite, todo lo que cercena la libertad, es malo. El marxismo en el fondo tiende a una sociedad sin Estado también. Bueno, el padre Membiel ve al Estado como algo que de suyo es bueno, el matrimonio de suyo es bueno, las distintas asociaciones de suyo son buenas. Cuarto punto de 13, ya avanzamos mucho, ¿eh? No miren la hora, no miren. Autoridad. Si para encontrar su perfección de adentro, que anhela el hombre de adentro, debe salir hacia afuera, y si todos salimos hacia afuera de cualquier manera, nos chocamos todos y tiene que haber un orden, tiene que haber una autoridad. Es lo que dice Santo Tomás. Bueno, Membiel es un tomista extraordinario, es fidelísimo Santo Tomás, cuando dice, y hoy lo charlábamos en el Bachi, cuando dice que en el estado de naturaleza también habría, en el estado, de naturaleza no caída, también habría autoridad. Lo que no habría sería autoridad castigadora, no habría derecho penal. Para Santo Tomás y para Membiel, el Estado no es producto del pecado. Es algo bueno en sí mismo y aún existiría en el estado de naturaleza íntegra. De ahí que el Estado es algo moralmente necesario. Pero cuando dijimos es naturalmente social o sociopolítico, tiene que haber una autoridad, esto implica que tiene que haber obediencia. El hombre está moralmente obligado a obedecer. Dentro de ciertos límites, por supuesto. Punto 5. Ciencia y prudencias políticas. El padre
Membiel tiene muy claro un punto que tiene que tratar la ciencia política, que es universal, que es las decisiones o conocimientos no universales en el orden político. Me explico. La prudencia política debe ser tratada en la ciencia política, pero no es ciencia política. No entendieron nada. No entienden. Es decir, si yo enseño doctrina social de la Iglesia, ciencia política, que no es lo mismo, pero se superponen mucho, yo enseño en San Rafael, o voy a Chile, o voy a la China, y en cualquier época enseño lo mismo. Porque si el hombre es el mismo, la ciencia es la misma, lo universal. ¿Estamos? Ahora, la decisión política es propia de la prudencia política. Y hay una cosa fundamental que dice Membiel, y es que la política no se puede conducir con fórmulas universales. En cada caso hay que ver cuál es la mejor solución para tal situación. Esto no implica relativismo, de ninguna manera. Relativismo sería sostener que es bueno y que es malo el Estado a la vez, o que cada uno opina sobre el Estado lo que le parece y eso es tenido por bueno. Pero decir que en un Estado de cristiandad hay que tomar tales medidas respecto de los que destruyen la unidad de la cristiandad porque son herejes en un Estado de cristiandad, es una cosa, y otra cosa es cuál es la solución más prudente para hacer avanzar el reino de Dios, para que nos dejen respirar, hoy, en un ambiente de persecución. Lo ve Membiel muy claro. Ahora, Membiel era un prudente político, lo era un político. Se metió en política, él nunca se olvidó de su condición de sacerdote. Se metía bastante. Acertaba, no sé, no me importa. Pero enseñaba bien desde la ciencia política, o desde la doctrina social de la Iglesia, si ustedes quieren, lo que es la prudencia, la decisión, la mejor decisión aquí y ahora, que debe ser tomada con la virtud de la prudencia. Sexto, la división tricotómica de las doctrinas sociales. Tricotómica 3. La concepción católica, al mismo tiempo, dice Padre Membiel, que corrige los dos mencionados errores sobre la naturaleza de la política que convulsionan al mundo moderno, evita sus dos desastrosos corolarios: el individualismo y el estatismo. Ni individualismo ni estatismo. La doctrina católica es la cima de un monte. En el orden doctrinal hay que tener perfectamente esto de acuerdo. Hay que tenerlo claro. En el orden de las funciones concretas habrá que ver cuáles son los planteos, cuáles son los mensajes, cuáles son las realidades, pero teniendo siempre presente los principios. No podemos permitir que se nos haga una división, por ejemplo, entre democrático y no democrático. Las grandes divisiones exigen la tercera posición, que es la de la doctrina social de la Iglesia. El Estado y la autoridad del Estado tienen un orden supremo en su orden, que hacia afuera se llama independencia y hacia adentro se llama soberanía. El punto séptimo es Rousseau y una doctrina falsa de la soberanía. Es legítima la idea de soberanía, según la doctrina social de la Iglesia, como una primacía del poder del Estado en su orden, lo cual no significa que no esté sometida a la ley. El hombre ha de amar muchísimo a su patria, pero la patria está sometida a la ley. El Estado debe estar sometido a la ley natural, a la ley internacional. Juan Jacobo Rousseau, que era parecido a Tomasito, veía como una indignidad
que un hombre obedeciera a otro hombre. El solo hecho de obedecer a otro lo veía como indigno. Entonces veía a la sociedad como individuos que tienen que preservar su libertad. La concepción católica y la concepción de Aristóteles y la del orden natural es que la gente no es fungible. No somos todos iguales, que nos agrupamos de una manera o de otra, como hizo la Revolución Francesa, que trazaron los mapas de nuevo según ordenadas matemáticas y demás. Cada uno de nosotros es hijo de una familia, miembro de una familia. La comunidad para la vida de todos los días se llama familia. Las familias están agregadas en municipios, en regiones, finalmente en estados. El hombre no es fungible, el hombre es tradicional y es perteneciente a distintos grupos, sean necesarios, sean libres, sean necesarios como la familia o el Estado, sean más o menos libres como tal o cual club o lo que sea. Rousseau entonces quería salvar la libertad de los hombres viviendo en sociedad. Pero es imposible salvar la libertad de los hombres viviendo en sociedad y que haya sociedad. Entonces se mandó un invento, el del contrato social. Como yo me entrego todo y recibo todo, yo no pierdo la libertad. Un disparate de aquello. Pero hay gente inteligente que lo dice, lo sostiene. ¿Y qué pasa si hay que tomar una decisión y no estamos unánimes en la decisión y lo que decida la mayoría? Pero él no dice que la mayoría acierta. Es una cosa que a mí me la iluminó mucho José Antonio Primo de Rivera. Porque dice José Antonio, y pocos autores lo ven, generalmente se dice, la mayoría acierta, no siempre acierta la mayoría. Sí, pero lo que Rousseau quiere decir es esto, que la decisión política busca la libertad y para encontrar la libertad se decide por mayoría. No entendieron nada. Igual repito. Y doy un ejemplo. Supongamos que yo quiero hacer un viaje, vamos a hacer todo lo que estamos acá, como mañana vamos a hacer un picnic al seminario, paga el padre Zapata de comida. Pero alguien dice, no, en vez de ir al seminario vamos al que pague Gonzalo Rico, vamos al otro. Entonces, ¿qué hacemos? Votamos. Es difícil poner ejemplo porque ahora viene lo más duro. Ay, vamos a decir ay, ve. Supongamos que vamos al padre Zapata y nos va como la mona. Pero la mayoría decidió ir al Chañaral. La decisión fue buena, porque es mayoritaria y no se viola la libertad. Porque es un disparate, ojo, pero en la universidad esto no se puede decir, te echan. A mí me echaron un montón de veces por decir estas cosas. En mi currículum él leyó, echado de... Por esto no te van a echar, pero bueno. Es decir, pero es una mala palabra, ¿cómo vas a oponerte a Rousseau? Pero Rousseau, y esto es lo que le quiero hacer ver, él no dice que la mayoría no se equivoca en la mejor decisión. Él dice que la mayoría no se equivoca porque la mayoría expresa la voluntad general. Es un disparate porque cambia el objeto de la política. El objeto del picnic, del paseo, de ir a comer, es bueno. Es estar entre amigos, es comer, es pasarla bien. Y vos si elegimos mal, elegimos mal. Si elegimos bien, elegimos bien. ¿Cómo se decide? Bueno, puede ser mayoría, puede ser que no. Puede haber un líder natural. Nunca un líder natural resuelve solo. Estaba diciendo la vida de San Luis Rey de Francia. Nunca tomó una decisión solo. Tomó de los consejos, de los varones, nadie decide solo, pero bueno. No está en juego la mayoría o minoría, está en juego el objeto de la política. Entonces, Rousseau dice que el pueblo es soberano.
¿Pero qué pueblo? Es una entelequia lo de Rousseau. Si la mayoría resuelve, esa es la voluntad general. Y el pueblo es soberano. Esto se va a relacionar después con el tema de la democracia. 8 de 13. Origen divino de la autoridad y la soberanía. Citando a San Pablo y a San Agustín, dice el padre Benvier, la tesis cristiana sobre el origen divino de la soberanía es un dogma de fe claramente expresado en la Sagrada Escritura y enseñado magistralmente en repetidas ocasiones por la cátedra romana. Esto no quiere decir el llamado derecho divino de los reyes, que el que está en el poder, Dios quiere que esté en el poder y no se le puede pedir rendición de cuentas de nada, que es lo que decía el rey Jacobo, y contra eso salió muy bien a escribir el padre Suárez, el padre Francisco Suárez. No, quiere decir que si nosotros tenemos un impulso a la felicidad, un impulso a la realización, un impulso a la perfección, que encontramos afuera, y tenemos que ir a la vida social y política, para que no se choquen todos, hay que poner un orden, tiene que haber autoridad. Quien pone esa inclinación es Dios, y en ese sentido la autoridad viene de Dios, y la autoridad es necesaria para la conducción de la vida humana, social y política y para la perfección del hombre. Voy a hacerles una pregunta a los que estuvimos reunidos hoy. ¿Qué opinan ustedes de la tesis esta? En la Edad Media, el poder venía de Dios. No he dado el nombre para no quemar a nadie, así que el silencio no delata a nadie. Este tema no lo tratamos. No, hay que tener presente esto. A veces se dice, en la Edad Media el poder venía de Dios. No, pará, el poder siempre viene de Dios. Guarda el palo. Que en la Edad Media se reconocía públicamente, sí. Y nosotros estamos acá en los cursos de cultura católica para seguir reconociéndolo. El poder viene de Dios. Ahora, hay que cuidarse de esa fórmula porque entonces si no caemos en el relativismo historicista. En aquella época el poder venía de Dios, ahora no. Y mañana no hay verdad ni error. Dado el hombre como es, el poder viene de Dios, porque el hombre es social y político. Contra Tomasito. Derecho humano de los regímenes políticos. Entonces, el régimen político, lo que se llama la constitución del Estado, es algo que cada pueblo se da, y cada pueblo se da de muy distintas maneras, según la teoría llamada de los hechos determinantes. Es decir, que fulano y no mengano sea quien dirige el país, que el sistema de gobierno sea una monarquía, formalmente una monarquía o una república, que haya dos monarcas, como en algunos lugares, o un consejo, o varios, en general todas las formas de gobierno son más o menos mixtas. Esto lo podríamos desarrollar después, pero no es fundamental. El orden constitucional, o sea, cómo se arma el Estado, eso cada pueblo lo determina. No porque se reúnan todos los hombres del pueblo en una asamblea y dicten una constitución. Podría ser, nunca se da así, nunca. Será que todo el pueblo se reúne. En todo caso se reunirán con representantes. Muchas veces es un general vencedor, es el que defendió las cosas y tiene un asentimiento y se establece un orden determinado. Pero eso no es de derecho natural. No es de derecho natural que debe gobernar uno solo. Siempre tiene que haber una cierta unidad, siempre tiene que haber cierto acompañamiento de una élite más mala o más buena o lo que sea.
Y siempre debe haber un cierto consenso popular que se puede obtener de muy distintas maneras. ¿Cómo se establece la Constitución argentina? No el papelito escrito, sino lo que viene antes, porque la misma Constitución escrita, lo que llamamos siempre la Constitución, se dicta en cumplimiento de pactos preexistentes. Según la misma Constitución, la Constitución es norma normada, no es el origen de todo, guarda el palo. En cumplimiento de pactos preexistentes. Y ahí vienen los pactos anteriores, el acuerdo de San Nicolás, el pacto federal, que según el general Mitre fue la ley fundamental de la nación, cuidado. El pacto federal que obra de Juan Manuel de Rosas, pero a su vez sigue los otros pactos y el origen puede estar en 1816 en la Declaración de la Independencia. Por eso decimos, eso lo digo yo, no el padre Membiel, pero a él no le disgustaría que en el orden positivo, la ley suprema de la nación es la Declaración de la Independencia de los Reyes de España y su metrópoli de toda dominación extranjera del 9 y 19 de julio de 1816. En el orden positivo. Pero toda ley escrita debe subordinarse, dice Santo Tomás, a las tradiciones patrias y a la ley natural y divina. Es doctrina de Membiel salvo estos agregados. Punto 10 de 13. Democracia. Hago un anticipo por nuestra cuenta. El tema de la democracia es dificilísimo por una parte, facilísimo por otra, paradójico, y por otra no es decisivo, salvo ciertos errores que endiosan la democracia. Dificilísimo porque hay multiplicidad de acepciones de democracia. Yo me puse en exquisito científico y empecé a hacer un trabajo con distinción de democracia, hice tantas que tengo que resumir porque nadie entiende nada, ni yo. Porque en los distintos contextos significa distintas cosas. Facilísimo. Se la voy a hacer fácil. Disculpen la redundancia. Si democracia significa que gobierna todo el pueblo, como dijo Abraham Lincoln, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, es un disparate en el cual nadie cree, salvo una universidad que se puede decir cualquier disparate y nadie se pone colorado. Siempre gobierna una minoría. En un reportaje le preguntaron al doctor Duarte por qué lo habían nombrado a Kirchner, y él contesta: lo nombré porque no me interesa lo que digo, aquí no me interesa, pero acepta que él lo nombró a Kirchner. Es decir, la causa, por supuesto que si no hubiera habido elecciones, si no hubieran pasado ciertas cosas, en la política hay concausas, hay muchas causas, pero cuando hablan los políticos entre sí, todos dicen que Duarte lo nombró a Kirchner. Es la causa principal en lo humano, detectable, ojo, puede haber otra causa atrás, de la elección de Kirchner fue Duarte. Tanto que, muy arrepentido, ha dicho: yo lo puse, ahora lo tengo que sacar. Y es un profesor de Derecho Penal en la Facultad de Derecho Rosario, disculpen el tema, que introdujo la doctrina de Zaffaroni en la facultad y me dice a mí: yo lo introduje, yo soy Duarte, yo lo introduje, lo tengo que sacar. Vuelvo. Si significa que gobierna todo el pueblo, es disparate. Si democracia significa la idea rusoniana, que deriva de lo que dijo de Rousseau, es otro disparate porque cambia el objeto de la política. No se trata de buscar el bien del equipo, sino de para Rousseau, no te pierdas, sino de preservar la libertad. Entonces se hace todo este aparato.
El fin del equipo no es la libertad, el fin del equipo es la victoria. El fin del Estado argentino es la vida feliz de los argentinos, no preservar una libertad ficticia que se pretende a costa de palabreríos que encubren su negación. Y la irresponsabilidad, me eligieron, hago lo que quiero. Es curioso que Napoleón III dijo eso. Democracia es que al que lo eligen hace lo que se le canta. No lo dijo así, pero parecido. Pero además, si es la idea de que el pueblo, nunca el pueblo real que va a las procesiones de la Virgen, el pueblo real es ese, el que va a las procesiones de la Virgen. El otro día se inauguró el santuario de San Nicolás y había, no sé, 50.000, 100.000 personas, no sé cuántas había, suele haber muchas más. Y en esos días se reunió el lunes en la Casa de Acuerdo de San Nicolás y en el diario no sacaron fotos porque da vergüenza la gente que lo ve, son dos. Bueno, el pueblo real, el que va a la procesión de Virgen no es. Pero hacer del pueblo fuente de toda razón y justicia es una herejía. La fuente de toda razón y justicia es Dios. Lo dice incluso, es anticonstitucional porque la Constitución habla de fuente de toda razón y justicia es Dios. Fuente de legitimidad. Ahora, si significa participación del pueblo en la cosa pública, es algo muy bueno y recomendable, que puede ser más o menos bueno, asigúndico, digamos, y que puede asumir distintas formas. Por ahí Santo Tomás dice participación del pueblo en el poder, ¿no? Yo digo participación en la cosa pública, el pueblo en su mayoría en el poder no participa. Dijimos que el tema de la democracia es dificilísimo por un lado, facilísimo por otro. Si es que todo el pueblo manda, es un disparate, y si es que el pueblo es la última fuente de razón y justicia, es una herejía, y si significa cierta participación de la gente en la cosa pública, es algo bueno, muy alentado por la Iglesia. Pero además es paradójico, porque si ustedes analizan bien la cosa, todos aquellos que hablan a favor de la democracia, porque esperen a la vuelta de la esquina y van a ver que enseguida va a decir, pero la verdadera democracia. Porque eso dijo Saccheri hablando del peronismo en esos días de lucha, poco antes de morir. Hablan de un sano peronismo, que sí que hay un peronismo sano, pero hay otro que no lo es. El peronismo, bueno, distingamos. Y todo aquel que habla contra la democracia, en algún momento habla, bueno, la verdadera. El tema es paradójico. Y en definitiva no es un tema decisivo. Membiel, poniendo un grano de sentido común, llama a la cordura diciendo que aunque haya muchas acepciones, hay que usar democracia como algo que, conforme a su origen, tiene algo que ver con el pueblo, con el poder, con la política. ¿Qué te pareció? ¿Qué te parecieron los helados de Italia? Muy democráticos, ¿eh? Sí, y el té que tomaste es democrático, poco democrático, algo totalitario el asado, no tiene sentido. Hay mucho disparate en esto, por supuesto. Membiel señala, ahora vamos a Membiel, la democracia como pura forma de gobierno. Yo digo que pura forma de gobierno no se da. Bueno, él dice así, pura forma de gobierno es legítima, sí, respetando el orden moral, como emanación de la ley divina, reconoce a Dios. Bueno, es posible hablar de una cierta participación popular que sea legítima, como no es bien común, pero lo mismo hay que decir de la monarquía, ¿La monarquía es legítima? Sí, siempre conforme a lo común. Lo importante es la victoria, no cómo se para el equipo. ¿Saben la anécdota del 4x4 de Brasil? No, ustedes no saben nada. Hacer de que el equipo de fútbol, hoy todos sabemos fútbol,
cómo se planta el equipo en la cancha no es lo más importante, ¿no? Pero los periodistas, falto de sentido común, como si fueran universitarios, empezaron a decir, y también los entrenadores, como Brasil había ganado un campeonato disponiendo a los 10 jugadores de cancha, en el fútbol, un arquero y 10 jugadores de cancha, el arquero la puede tocar con la mano. Hay que ir al elemental. Todos jugaban 4-2-4. Y como al año siguiente Brasil vuelve a ganar y se pone 4-3-3, o sea, refuerzan un poquito más el medio, todos invitaron. Un día los brasileños dijeron, nosotros pusimos 4-3-3 porque el negro Yalma Santo, que marcaba a un lado, se puso viejo, pero el tipo andaba bien en el equipo, era amigo de todos, jugaba bastante bien. Necesitaba ayuda y le bajamos uno para jugar acá. Entonces eso de imitar las constituciones de los otros estados, o contratar a un jurista argentino para que haga una constitución de Bolivia, es un disparate. Es un disparate. ¿Cómo está dispuesto el equipo? Bueno, es lo de menos, lo que importa es la victoria, lo que importa es el bien común político. Claro, ahí se la dejo picando yo a quienes pueden decirme, bueno, cierta participación de la gente exigida por derecho natural. Claro, el hombre no es cosa, en la medida de sus posibilidades debe participar. Entonces, es legítimo como participación del pueblo, no infectada por ideología. Pero la democracia vivida y goceada hoy, decía, que no se la puede escribir sin una gran mayúscula, como solución universal de todos los problemas y situaciones, obviamente ilegítima, el mito rusoniano. Es curioso que hace poco leía en un... No todos los días voy a Europa, te doy cuenta que estuve en Europa, el diario de Navarra, yo tuve a mi hija en Pamplona, la fui a visitar, el diario de Navarra decía que hay poco, es unánime, muy poco interés por las elecciones a eurodiputados, a diputados para toda Europa, no los diputados de cada país, sino que había muy poco interés de la gente. Y como la democracia se cura con más democracia, decía, hay que formar a la gente para... Y en estos días apareció uno en Alemania que se presentaron de candidato en Roma, eran cómicos, y salieron elegidos. Estamos pensando seriamente en la renuncia al cargo de diputado. Es una risa, bueno. En otro lugar señala, citando a Pío XII, que este afirma el carácter tradicional de la democracia sana, que si siempre fue optativa para los pueblos, hoy pareciera ser imperativa, dice Membiel, no sé qué diría hoy, quizá, no sé. Por supuesto, Membiel critica la posición de Maritain, que hace de la democracia una especie de religión. Es decir, Maritain sostenía que el católico debe ser, por ser católico debe ser demócrata. Y Membiel le contestaba, bueno, el católico puede ser demócrata, puede ser lo que quiera, pero no por ser católico va a ser demócrata, también puede ser monárquico si estamos hablando de democracia como puesta monárquica. Siguiendo el decurso de la política argentina, en una conferencia que no dio porque se la prohibió el gobierno, el 14 de abril del 62, decía Membiel, cuando llegue el momento de la Revolución Nacional, se ha de imponer la disolución del actual sistema de partidos y de elecciones, por cuanto es un factor de corrupción política que carcome las entrañas del país. Es decir, si hay una revolución, el sistema que proponía Membiel, es un sistema corporativo. En eso no hay doctrina universal de la Iglesia, pero lo más conforme a la doctrina social de la Iglesia, que sostiene que el Estado no está compuesto por individuos, sino por sectores menores, es que tengan participación los grupos reales, sean los grupos productivos, sean los grupos geográficos, digamos, llamémosle así. Ahora,
decía, bien, si ven una revolución habría que disolver el sistema de partidos, pero no hay derecho a que se proclame la democracia del sufragio universal y se proscriba el peronismo. Eso también lo decía Castellani. Si el sistema establecido es así, ¿cómo así? Cuando somos todos muy democráticos, pero salvo los peronistas. Si ganan los peronistas, se salvan. Esto alimenta una dialéctica comunista, decía Mengele. Es decir, en él había un meterse mucho en la política concreta, siempre iluminándola desde la doctrina católica, equivocándose o no, en fin, es otro tema. La Iglesia es conservadora del orden o revolucionaria, resistencia al poder abusivo. Bueno, el padre Membiel trata lo que se llama el derecho de resistencia a la opresión. Es decir, podríamos sintetizar el tema diciendo así: dado que el hombre es sociopolítico, naturalmente sociopolítico, para su felicidad debe integrarse en la vida política, debe haber autoridad, pero todo en función del bien común, en función de la felicidad. De modo que el gobernante que no gobierna conforme al bien común, en la medida en que no gobierna conforme al bien común, va perdiendo legitimidad. Lo que dice Santo Tomás sobre la ley. A veces se simplifica diciendo, para San Agustín, Santo Tomás lo sigue, la ley injusta no es ley. Sí, es cierto, pero lo que se dice es esto, más preciso. La razón de la obligatoriedad de la ley, o de la obligandividad, como decimos a veces, de la ley, es su justicia. En la medida de su justicia debe ser obedecida. Ahora, ¿qué pasa? Si cualquier ciudadano, ante cualquier injusticia, desobedece la ley, bueno, sería el caos. La injusticia debe ser grave y hay una serie de recaudos de la doctrina tradicional de la Iglesia que pueden llegar hasta la revolución armada y destitución del tirano. Pero como principio, aún el peor tirano, en las medidas que dicte que son imprescindibles para el funcionamiento de la vida social, debe ser obedecido. Lo que decía Cardenal Mercier cuando ocuparon los nazis Bélgica. Rechazamos absolutamente la ocupación de los nazis, pero en las cosas que hacen al orden elemental hay que hacer caso mientras no lo podamos sacar a patadas. Esa era la doctrina del Cardenal Mercier expuesta en el lenguaje nicoleño. Aquí faltarían varios puntos que son fundamentales, porque todo debería empezar con el principal tema, que es el bien común político, que aquí no lo he tratado y el padre Membiel lo trata en varios lugares, que está implícito en todo esto. Mañana, exponiendo a Saccheri los principios del orden político según Santo Tomás, lo va a exponer, espero, Martín Villalba. Saccheri habla de los principios del orden político según Santo Tomás. El primero es el principio de bien común y solidaridad, principio de subsidiariedad, del hecho de que tenemos que asociarnos para nuestra felicidad, para nuestra perfección, en distintas asociaciones, y no vamos a la asociación superior disolviendo la otra. Es decir, cuando se crea la familia no se disuelve el matrimonio. Cuando el matrimonio integra el municipio no se disuelve el matrimonio, la familia. Cuando los municipios se unen en la provincia no se disuelve, sino siguen conservando su relativa autonomía, su entidad, y de ahí viene el principio de subsidiariedad, que las organizaciones mayores no hagan lo que pueden hacer las asociaciones menores. Es el orden más adecuado a la naturaleza humana, el principio de subsidiariedad. Lo dejamos para mañana y queda el tema que espero que se trate con el tema de la cristiandad,
y que yo no lo traté aquí, que ya lo traté otra vez, aquí en Biel, que es que todo lo que sea filosófico no niega, sino que al contrario nos está exigiendo el orden sobrenatural. Es decir, nunca existió el hombre natural. El hombre natural no existió nunca, porque nació con los dones preternaturales, fue creado con los dones preternaturales y sobrenaturales, en gracia de Dios, y cuando peca pierde en parte, tiene una enfermedad en los dones naturales, pierde los preternaturales y pierde la gracia. Por eso el hombre debe ser salvado. Entonces, no se puede conocer, por más que filosofemos mucho y hagamos filosofía política, no se puede salvar al hombre y no se puede tampoco conocer la ley natural, dice Santo Tomás, ni tampoco practicar siempre la ley natural sin la revelación y la gracia. Le conté el cuento del padre Escurra explicando por qué él sabía que la Iglesia iba a adoptar la doctrina de los manevites. Y decía, porque mi vieja me lo dijo. Es decir, mucho derecho natural cognoscible por la razón, pero la mayoría de los cardenales consultados por el Papa estaban en contra de la doctrina que salió de los manevites. Y el padre Escurra, ¿en qué se fundó? Pues sí, el consenso de la Iglesia, que viene de toda la historia, no puede cambiar. Y mi madre me dijo, si la Iglesia no estaba siguiendo esto, ¿cómo va a cambiar ahora? Y el padre Escurra, el teólogo, enseñaba esto, pero es muy profundo y muy teológico. El padre Membiel, desde el punto de vista doctrinal, es punto de llegada o punto de partida. Lo digo, esto lo enseñaba el profesor Suárez, que decía, para nosotros Santo Tomás es punto de partida. Es decir, si después de 7 siglos, 8 siglos, nosotros estamos repitiendo siempre a Santo Tomás, que pasó por los temas de filosofía del derecho a la carrera, apurado, dictando varios libros a la vez. Si nosotros seguimos repitiendo lo mismo, no nos servimos para nada. Es decir, si estamos en esto, tenemos que avanzar. Desde el punto de vista científico, si hay aquí gente con especial interés por la vida universitaria, tiene que tomarse en serio el estudio de estos temas, si es que vida universitaria en este tipo de temas, desde luego. Tiene que tomar lo de Membiel aquí, Concepción Católica de la Política, para tratar de llegar, aunque sea lejanamente, al Membiel de la crítica de Maritain sobre la persona humana. No se trata entonces de repetir. ¿Qué nos aconseja el padre Membiel en cuanto a la prudencia política, a la acción política? Bueno, son consejos que no sé qué consejo daré hoy, no variaría mucho. Él repite lo que dice Pío XII a los comités cívicos italianos, destacando que es fundamental en los laicos la acción católica, la divulgación propiamente religiosa, el apostolado religioso. Vosotros consideráis un deber vigilar que nada llegue a herir los intereses de la verdadera religión, de vuestra religión. Vosotros, se dirige a los comités cívicos italianos, no formáis un partido político, pero nadie puede negar el derecho de unirlo, de organizarlo por todo medio lícito para que la legislación sobre la familia, las normas para que una distribución más equitativa de la riqueza y para la educación de la juventud en todos los artículos que tocan el campo de la fe y la moral sean realizados según los postulados del pensamiento cristiano y de la enseñanza de la Iglesia. Cabe también al católico intervenir en la gestión de negocios públicos y toma de posiciones, aún de política partidaria respecto a la procuración del bien común. En otros lugares, el padre hace una alusión a la
tradición republicana argentina y hace, como hace el padre Fuentes y como hacen los teólogos moralistas, la consideración de que no debemos hacer cuestión de las bases filosóficas del sistema político para negarnos a intervenir en la cosa política. ¿Cuál sería nuestro criterio, a mi criterio, el punto de partida que nosotros debiéramos tener? El padre Membiel, escribiendo como teólogo, señala la necesidad de usar los medios disponibles para crear la ciudad católica. Y como lo sobrenatural supone lo natural, crear la ciudad católica implica salvar la Argentina, a la que amamos con amor sobrenatural, pero también con amor natural, con pasión argentina, con instinto argentino. El amor a la Argentina en concreto, el amor a la patria en concreto, el amor a la Argentina. El amor a la Argentina no es la conclusión de un silogismo frío. El católico debe amar a su patria. Prevísame, mi patria es la Argentina. Luego, con cierta lógica, debo amar a la Argentina. ¡No! El amor a la Argentina implica alegrarse por el triunfo de los equipos argentinos. Aquí que estamos ante un gol de Messi, que es argentino, luego la inteligencia manda a la voluntad que grite un gol de Messi. ¡No! Nosotros tenemos que amar a la Argentina en Cristo con todo nuestro corazón, con nuestra alma, y por eso la queremos católica. Pensar y salvar a la Argentina por la patria así amada, llegar a Dios. Bueno, ahora si quieren, el doctor Hernández va a responder preguntas. Así que hay un sobre, por favor. Ante la mano ahí. Sí. Doctor, usted en algún momento dijo que el Estado era bueno y que el estado de justicia original también sería bueno y necesario. ¿Cómo se fundamenta esto? Que si son todos santos y andan en auto sin necesidad de ningún pecado, se van a chocar. No proviene de la falta moral del conductor que se chocan si hay desorden. Tiene que haber quien conduzca la pluralidad a un fin único. Por eso es doctrina muy clara de Santo Tomás, siempre reivindicando el valor natural de las cosas, que en el estado de naturaleza íntegra habría también autoridad. Discutimos en la cátedra si habría propiedad privada, si habría... Yo pienso que también, pero no. Claro, no habría, según Santo Tomás, habría directiva de la ley, es decir, el elemento del mandato, el elemento estructural del mandato, el orden, sin la coacción, porque no habría pecado, sin pena. ¿Está bien lo de la soberanía? ¿Alguien sí? ¿Está bien lo de la soberanía? Yo. Fue hombre fuerte, ¿no? Entendí que el padre Membiel habla, a ver si me quedó claro, que la vía de partido político es viable. ¿Eso está bien? ¿Cómo lo entendí? Sí, surge de lo que surge, eso está está expresamente muy bien, sí, si llegado el caso por el partido político.
de los cuales habla peste también. Y siempre es un tema de siempre polémica, y siempre él quiso salvar el peronismo sano. Yo hace 12 años vivo en San Rafael y fui militante del movimiento peronista. Y yo a veces, hablando con amigos, ¿no?, de acá, siempre está esa polémica, ¿no?, en que veo como que yo a veces les digo, falta mucho tiempo para hacer un revisionismo en serio del peronismo. No de este peronismo, porque como usted dice, doctor, ¿no?, creo que el peronismo hay una parte buena a mi entender, y mi opinión personal. Bueno, Saccheri estaba en eso, era medio socio político de Rucci, sí. Sin ser peronista él. Pero sí, bueno. El tema que yo veo, hablando en la actualidad aquí en San Rafael, es que nos encontramos no enfrentados, sino como una disyuntiva entre nosotros, en decir, ¿cómo hacemos una acción política, por lo menos a nivel municipal de acá de San Rafael? Y ahí es donde nosotros nos quedamos empantanados, me parece a mí, aquí en esta región. Mire, lo primero es salvar la Argentina y salvar San Rafael y hacer lo que se pueda donde se puede. Y que no pase. Hace años que me pasa a mí esto, que a todos los lugares donde voy, ¿se oye? A todos los lugares, no a todos los lugares, pero muchas veces hay gente que pregunta, ¿qué debemos hacer? Y vos sabrás. Sí, yo lo quiero hacer vos. Sí, y me gustaba decir, escúchame, si vos sos hijo del secretario de la CGT del Chaco y sos obrero y estás en el sindicato, ¿qué me venía a preguntar a mí? Más de loco, más de tonto, si vos querés trabajar y no aprovechás la posibilidad que vos tenés, si es que la tenés. No, mi padre está en pecado haciendo eso. Bueno, entonces andate de ahí, pero eso lo sabés vos. Es decir, no se pueden dar soluciones universales. Hay que, por ejemplo, una pregunta que alguien me dijo en una provincia de cuyo nombre no me quiero acordar, que era Mendoza. ¿Usted qué opina ante las personas que dicen que se vienen los últimos tiempos, entonces no podemos hacer nada? Y mirá, Santo Domingo Sabio le preguntaron si dentro de un rato te van, no sé si era otro santo, nunca sé quién era, pero yo lo digo, Santo Domingo Sabio, si dentro de media hora te vas a morir, ¿qué haría? Seguiría jugando. Nosotros tenemos que salvar la Argentina, y bueno, si se termina el mundo haremos una Argentina mejor, o seremos mártires, bueno, pero las directivas universales o porteñas o de los católicos que vienen a hablar no nos pueden cambiar la realidad. Cada cual sabe lo que tiene que hacer o vea lo que tiene que hacer y lo que puede hacer y hágalo. Tenemos que formarnos, sí, muy bien, pero escuchame, vos te vas a casar. No, me estoy formando. ¿Cuánto demorás para formarte y casarte? Porque estás enamorado. Bueno, Tomasito, casate, que es la felicidad. Sí. Ahora, el tipo que dice que se tiene que formar, bueno, vos querés estudiar teología del matrimonio, bueno, estudiar teología del matrimonio. No quisiera estar en el cuero de tu novia. Tampoco es cuestión de estar formándose todo el tiempo. Ya te lo El patriota argentino, porteño, en la invasión inglesa, ¿qué formación tenía que tener? Si el hierro que está acá le parte la cabeza al invasor, vale, se lo tiro, punto. No hay que darle tanta vuelta. Perdón. Yo creo que la pregunta que te han hecho es un poco más
va más al hueso, digamos, ¿no? No a la parte contingente o prudencial, sino a una cuestión de principios. La discusión que creo que a la que hace mención el señor es si a nivel de principios católicos estaría bien participar de un partido político o estaría bien adherir a un sistema o una ideología o una religión más bien democrática. No, la religión, no. A la religión democrática no. Digo, ni mamado. Porque la disyuntiva... Es la religión democrática en la cual nadie cree, flaco. Ojo, Sí. Ojo, pues vos sabés bien. Pero me refiero a esto, a que hay gente que está dividida en dos grandes grupos y dicen, bueno, en concreto, mañana me dicen, te ofrezco un cargo del Consejo Deliberante de San Rafael o que seas candidato a concejal en las próximas elecciones. Si uno dice, yo creo que a nivel de principios, el adherir a los principios democráticos no es propio de un católico, entonces no. Y otro va a decir, no, bueno, sí, pero es un sistema de excepción, que es la oportunidad y hay que jugársela y sin adherir a todos estos principios, pero bueno, esta es la pregunta que si no te hace. Bueno, vos sabés cuál es la posición. Quiero que la digas. Yo creo que no hay ninguna. Toda la doctrina católica de los papas, de todas las líneas, dice que alienta a participar. Ahora, ¿cómo? Bueno. El padre Fuente le pedía que yo ampliara los artículos estos míos con una casuística ahí. No, que dejemos esto claro, después veremos. Por ejemplo, hay gente amiga, aparte de los partidos políticos, pero interesa el tema, que en una época aceptó plata de Martínez Dios, introductor de la deuda externa argentina, la economía liberal teorética, con la práctica de la esclavitud de la gente, el cierre de la industria, entonces con el proceso militar, acepta plata de Martínez Dios para hacer sus obras buenas. Ahora, es muy difícil aceptar plata de alguien que está contra la patria y criticarlo. De hecho, estos amigos no lo criticaban a Martínez de Dios. Entonces, me dan plata para esto. ¿En qué me condicionan? Y que bueno. Hay algún amigo que aceptó un cargo en un gobierno, en el de Menem, que fue muy criticado. A mí no me consultó, pero él tiene este criterio y es una persona virtuosa. Si a mí me dejan hacer lo nuestro, yo voy. Argentina tiene el Día del Niño por Nacer gracias a él. Lo hizo. Hay otra gente que estaba con el padre Membiel, estaba con los cursos de Membiel, después terminaron clausurándole la revista Padre Membiel, se vendieron. Para mí hay gente, a mí me parece que además no hay que andar con mucha teoría, pero en el momento preciso en que nos meten en el homomonio, el kirchnerismo, representado por Cristina Kirchner, yo no puedo ir con Cristina Kirchner, también yo estoy en contra de eso. Dentro de 10 años, no sé qué va a pasar, qué significa, cómo cambia Cristina Kirchner, qué significa, no sé. La cosa también depende de lo que significan en el momento. Por ejemplo, la gente habla de las plataformas. Las plataformas de los partidos políticos no existen. Nadie le da bolilla. Yo he ido a partir por un trabajo que estoy haciendo sobre la participación política, que lo di en el posgrado de Derecho Constitucional de la UCA, tengo un libro que hace armado, digo los partidos políticos, ¿me dan la plataforma? Nadie la tiene, ni nadie le lleva la punta, y la hacen por la galería, la hacen para cumplir y según las encuestas. Así que las plataformas hoy, en su mayoría en general, no dicen nada. O dicen
las plataformas. Ahora, las conductas de las personas y los simbolismos son muy importantes. Y hay que ver cuáles son las opciones. Ahora, nunca se puede hacer algo intrínsecamente malo, desde luego. Y nunca se puede hacer retroceder a la Argentina, desde luego. Y hay que, al que sale en defensa de la Argentina, en defensa de la Iglesia, en defensa de la vida, por favor hay que apoyarlo. Ese es mi criterio. Ahora, después, hay infinidad de... Yo quise poner, hacer la casuística, hay infinidad de casos. Y para eso, bueno, uno tiene que confiar en gente amiga, como hacen todos los políticos del mundo, y ver, esto sí, esto no, esto... Hoy les contaba de los chicos del Encuentro de Paz de San Nicolás, querían poner el Día del Niño por Nacer, y resulta que son amigotes de un concejal kirchnerista, qué sé yo, Día del Niño por Nacer en San Nicolás, son amigos. Yo de esto no van a conseguir nada, pero bueno, les contaba. Es decir, la urgencia que nosotros tenemos es salvar la Argentina y todos los medios lícitos. Ahí está, bueno, cuando es medio lícito, bueno, pero la doctrina católica es esa, creo yo.